Homilía para la fiesta de San Pedro y San Pablo. Queridos hermanos, a veces prefiero darles la historia de los santos, simplemente sin comentarios, sin dar doctrina, simplemente dejar que la virtud de los santos, el ejemplo de los mártires, en este caso de los apóstoles, nos hable. Y al día de hoy esto es lo que quiero hacer. Es el año 63 del reino de Nerón, emperador de Roma, el año 19 de julio. El emperador era, según todas las cuentas, según todas las historias, un hombre cruel, un hombre loco. En los tiempos antiguos, el poeta Homero se había hecho famoso escribiendo su poema La Ilíada, mientras veía a la ciudad de Troya ser saqueada y arder. Nerón, el emperador loco de Roma, quería la misma gloria. Él despreciaba la ciudad de Roma, despreciaba los edificios que parecían sudar pobreza y multitudes de gente y que estorbaban además los desarrollos de su propio palacio. El 19 de julio, pues, de este año, empieza un fuego cerca del Circo Máximo y de la colina Palatina, esto es, cerca del Palacio del César. El Palacio de César no lo toca el fuego, pero las propiedades cerca del palacio, todos los suburbios de Roma, toda la mayoría de la ciudad perece en el fuego, que dura por 6 días y que se detiene al pie de la colina Equilina para empezar algunos momentos después en otras partes de la ciudad. Para que te des una idea de la destrucción, de 14 distritos que tenía Roma, solamente 4 permanecen intactos. Imagínate la catástrofe, la gente, la hambre, las enfermedades. Nerón se empieza a preocupar del hecho y empieza a poner por aquí y por allá lugares, refugios para los pobres, empieza a distribuir comida a la gente. Incluso él paga por algunas de las reconstrucciones, manda que sacrificios se ofrezcan a todos los dioses por la gente de Roma, pero ni los sacrificios a estas deidades paganas, ni la comida, ni los juegos cambian el rumor de que Nerón había sido quien había ordenado los fuegos. Desesperado por salvar la situación, Nerón se voltea ahora a tratar de conseguir a alguna persona a quien culpar y busca y encuentra en el grupo que había ya levantado algunas preocupaciones entre los paganos de Roma, los cristianos. Pronto las noticias empiezan a propagarse, los rumores empiezan a escucharse, diciendo que los cristianos odiaban a la raza humana, permitiendo que la gente hiciera la implicación de que habían sido los cristianos, es decir, los católicos, los primeros católicos, quienes habían iniciado el fuego en la ciudad de Roma. Imagínate, querido hermano, como si tú estuvieras allí, como si hubieras estado entre esos primeros católicos, en aquellas casas de esas familias católicas recién convertidas en el primer siglo. El esposo y la esposa se llenaban de preocupación. Los niños se llenaban de temor cuando por la ventana escuchaban el marchar de los soldados. ¿Vendrán por nosotros? Aquí y allá en las casas de los cristianos, las pequeñas doncellas, las jovencitas, también tienen temor porque saben que todas sus amiguitas se burlaban de ellas ya por ser modestas, por ser puras. Las veían que ellas no usaban las togas, las veían que ellas no atendían a las fiestas de los borracheras de Roma y las llamaban como un insulto cristiana. Y en aquellas casas de los católicos asustadas, llenas de niños, notorias por su modestia, algunos se preparan para irse de la ciudad. Otros, su casa siendo destruida, tratan discretamente de buscar entre las ruinas algo que comer. Pero entre estas familias de la parroquia católica, de la parroquia romana, de los primeros católicos, hay 2 palabras que escuchas frecuentemente: Petrus, Petros, Kefas, que era el hebreo de Pedro, Paulus, Petrus, could we go ask for their blessing, o de Pedro y de San Pablo? ¿Podemos ir tal vez a que nos den el cuerpo de Cristo, a que vayamos a misa, nos escondemos? ¿Puede ir Pedro aquí? ¿Puede ir Pablo acá a escuchar nuestra confesión antes de que vengan los soldados? Y pronto las capturas empiezan. Una familia de 9, de 10 niños, las arrastran los soldados fuera de su casa
El esposo junta a los muchachos y trata de mantenerlos firmes, fuertes en la fe, para ayudarlos a que sufran el martirio. La matrona, la mujer, la madre de casa, junta a las niñas y trata de protegerlas, proteger su pureza contra la astucia de los soldados. Los llevan y a los niños los separan, a los más jóvenes, a las mujeres las cubren con los pellejos sangrientos de bestias, de fieras, y después, así cubiertos en los pellejos, los avientan a los perros, para que los perros, a la vista del populace del pueblo, los despedacen en 1000 pedazos. Otros, los adultos, los más grandes, los llevan a las calles y los ponen en los postes en cada esquina de la calle, y allí los cubren de alquitrán y los dejan atados después del mediodía, esperando las horas, y allí están estos cristianos, los primeros mártires, esperando que baje el sol, sabiendo que en cuanto se ponga oscuro, pondrán fuego a sus pies y arderán ellos mismos cubiertos en alquitrán, como una lámpara para los paganos de Roma. Pero los niños van a las arenas cantando himnos a Nuestra Señora, a nuestro Señor, a los santos. Los cristianos, como antorchas, para fortalecerse, en cuanto el sol se pone, empiezan también a cantar alabanzas a Dios. Y así la gente romana se da cuenta, estos no son criminales. En los días que siguen, sin embargo, el pueblo católico tiene una preocupación más grande aún que su propio bienestar, más grande aún que la preocupación de su vida. Se preocupan ellos por el bien de la Iglesia, por la distribución, la propagación del mensaje del Evangelio. ¿Qué pasará con Paulus? ¿Qué pasará con Petrus? Paulus ya estaba en la prisión. Había estado en la prisión por varios meses, San Pablo. Y la gente ya empezaba a clamar por su muerte. Petrus, San Pedro, estaba aún libre y se la pasaba de una familia a otra, de un lugar a otra, consolando, visitando a las diferentes familias, dándoles fuerza para que sufrieran su martirio. Pero los fieles, siempre preocupados por la causa de Cristo, le rogaban constantemente a Petrus, al primer vicario, al primer papa: vete de Roma, no dejes que te atrapen. Qué imagen, queridos hermanos, las de este obispo de obispos, tal vez acompañando a una familia pobre, escarbando, agarrando las piedras ardientes y los carbones, tratando de conseguir comida y ropa para los niños, para los pobres. Qué imagen la de este obispo que tal vez le dicen: Petrus, ahí está, acabamos de encontrar un joven debajo de las ruinas, su cuerpo está todo encarbonizado, está muriendo, pero está vivo aún, y allá corre el anciano obispo, el primer papa, a darle la santa unción a este joven. Qué vista la de este anciano, consumido por sus fatigas, sus ojos oscurecidos por las ojeras de muchas noches sin dormir, su voz cansada y desgastada, escondiéndose tal vez con sus diáconos, con sus sacerdotes, para decir una misa, para romper el pan, como decían, en una catacumba, en un sótano, en alguna cloaca escondida, y de allí, respetuosamente, en linos blancos y cubiertos, mandar el cuerpo de nuestro Señor a aquellos mártires que iban a morir, tal vez el mismo día de hoy. Pero eventualmente, Petrus se da cuenta que cada vez que viene a alguna familia, ve una mirada de agonía en sus rostros. Pareciera como si la presencia de su pastor les causara más molestia o preocupación que alivio. Por una parte, querían verlo sano y salvo, querían ver que escapara, no querían que muriera el primer papa, el vicario, el apóstol de Cristo, pero por otra parte, algunos, quizás los más asustadizos, temían que si Petrus era visto con ellos, sabrían que ellos eran católicos y vendrían por ellos los soldados al día siguiente. Muchas preocupaciones en las familias, pues, y la leyenda nos dice, la tradición nos dice que Pedro, toma la decisión de irse de Roma. Sale de Roma, tal vez solo o acompañado de muy pocos, tal vez en la noche, tal vez muy en la mañana. Y nos dice la tradición que saliendo de Roma, tiene una visión. Va saliendo y ve a Cristo caminando en el sentido contrario hacia la ciudad. Qué ansiedad de Pedro de ver al Maestro una vez más después de tantos años, y le responde, le pregunta: «Quo vadis, Domine?»
Where are you going? ¿A dónde vas, Señor? Quo vadis? Como le había preguntado ya en muchas veces en su vida pasada. Y nuestro Señor le responde, Eo Romam iterum crucifigi. I go to Rome, voy a Roma, a ser crucificado de nuevo. Y allí entonces el primer vicario de Cristo, San Pedro, recuerda, su memoria se le refresca y recuerda aquel día, aquella noche, muchos años hace ya, cuando sentado en la última cena, la noche antes en que Jesucristo iba a ser crucificado, le hizo la misma pregunta. Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y nuestro Señor aquella noche le había dicho, a donde yo voy, tú no puedes ir, pero más tarde me seguirás. Y Pedro le respondió, ardiente como siempre, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo estoy listo para morir por ti. Y ahora, al fin se realizaban estas palabras. Pedro era llamado por Cristo a seguirlo a la cruz. Imagínate, católico, al día de hoy que celebramos esta fiesta, imagínate esa visión de ver al apóstol entrando a la ciudad. Entra tal vez por la Vía Apia, también llamada Vía Sacra, la Vía Sagrada, en donde estaba la calle más grande de Roma, rodeada por templos paganos, a Marte, a Venus, a Júpiter, a todos los dioses paganos, y allí están todos los altares paganos y todos los sacerdotes ofreciendo sus sacrificios uno tras otro, porque Nerón se los había mandado. En cada esquina están los postes, con la persona, aquel hombre, aquel mujer, una esposa, un hijo, un esposo, embarrados todos de alquitrán, listos esperando a que baje el sol para morir quemados, llorando algunos, temblando otros. Y allí ves la figura, ahora sí, entrar del Papa, del primer Papa católico, sin miedo, sin temor, acercándose ahora que ya sabe cuál es su misión, ahora que ya sabe que debe morir, acercándose en medio de la Vía Apia, confrontando como Cristo a Satanás, confrontando el vicario de San Pedro a todo el paganismo y a toda la monstruosidad de estos falsos templos, y allí sin temor empieza a criticarle a sus hijos y a sus hijas, a su rebaño, empieza a predicarles, la verdad de Cristo, empieza a exhortarlos al martirio y a morir por aquel maestro que había muerto por ellos alguna vez en la cruz. Sin temor levanta su anciana voz y allí se ve la voz del Papa predicando sin temor al error desde aquel entonces ya a la Iglesia católica para levantarlos al martirio y a darlo todo por Cristo. Los fuegos empiezan a arder en cada uno de los postes y los cristianos, consolados por la vista de su pastor, cantan himnos a Dios crucificado y allí Pedro, viendo a las almas subir a los cielos, es al fin apresado por Nerón. El impío emperador sabe ahora que tiene a los dos hombres más prominentes del catolicismo en sus manos y decide ejecutarlos para ser ejemplos de ellos. Paulus era un ciudadano romano. Nerón no quería más ruido con los romanos, no quería que nadie se le fuera a enojar, no quería ejecutar a un ciudadano romano enfrente de todos, y así decide ejecutarlo en privado. El apóstol de las naciones, aquel que había viajado más que todos los otros apóstoles, aquel que había trabajado incansablemente por la causa de Cristo, es puesto a morir en privado, en secreto, por decapitación, según era costumbre con los que eran ciudadanos romanos. Pero Petrus se determina que va a ser un ejemplo y se trata de hacer su muerte tan pública como sea posible. Antes que continuemos, queridos hermanos, quiero que veas aquí una visión espiritual, viendo lo que va a pasar con Pedro y con Pablo. Quiero que veas una visión espiritual que te indique, que te instruya acerca de lo que es la Iglesia, de lo que es la indefectibilidad de la Iglesia. Que a pesar de la apariencia de persecución, de dificultades, incluso de fracaso, la Iglesia es indefectible, es decir, permanece y nunca podrá ser destruida. Vivimos ahora en tiempos tristes, tiempos horrendos, en donde no tenemos un Papa sentado en el trono, no tenemos un vicario de Cristo, porque todos los que se sientan allí predican herejías o las aceptan, aunque parezca que no, aunque parezcan muy tradicionales, pero sí lo hacen. Y la Iglesia
Viendo que no hay un papa verdadero que confronte el error como lo hizo San Pedro, que confronte la inmoralidad como lo hizo San Pedro, la Iglesia se siente y pareciera, a todas luces, derrotada. Pero piensa, ¿en dónde nació la Iglesia católica? Nació allí cuando Jesucristo, su fundador, fue muerto y aparentemente derrotado. ¿En dónde se establece firmemente el edificio de la Iglesia católica para predicarle después a todos los pueblos? ¿Y cuándo? Se establece allí cuando el primer papa y el primer gran apóstol son muertos, son martirizados, destruidos, enterrados, para mostrarse entonces ahí enterrados en la tierra de Roma como dos columnas fuertes de la Iglesia católica. Y allí cuando la Iglesia parece más derrotada, allí es cuando crece. La Iglesia católica crece en la adversidad, a pesar de las batallas, y allí donde aparece más derrotada, allí está a punto de levantarse, mucho más triunfante que antes. Y así pues, católico, llega al día siguiente. Imagínate que estás allí, imagínate que lo puedes ver. Sale el primer papa, guiado por los soldados para su martirio. Le habían dicho que iba a morir crucificado y él dice, no soy digno de morir como murió el Señor. Y entonces se determina que se le va a crucificar de cabeza, su cabeza abajo, sus pies arriba. Toda la escena pareciera apocalíptica, pareciera el fin del mundo. Todo está oscuro, el cielo está negro, cubierto de humo y de las cenizas aún del incendio. La única luz que se ve es la de los fuegos aún ardiendo en las ruinas de las casas. Aquí y allá ves pilas de cuerpos carbonizados, de cadáveres, luchando con las moscas que los devoran. Y en los postes aún ves las siluetas de los cuerpos carbonizados de los mártires, reliquias. En la oscuridad y con el fondo de los fuegos ardiendo, ves aquí y allá sombras de familias. Son los católicos que saben que han de matar al primer papa y han venido a verlo y a pedir por él y a llorarlo. Pero están todos a la distancia, temorosos. Quizás nos vayan a atrapar a nosotros. Aquí y allá ves grupos, pero son tantos que se ve una multitud ya. Y allí, en medio de la oscuridad, con el fuego ardiendo en el fondo, ves la silueta, la sombra solamente de la cruz del primer papa, la cruz del vicario de Cristo, de la cabeza de la Iglesia, levantarse y permanecer. Y allí está la muerte del que fue el principal apóstol de Cristo, en la Iglesia de Roma que ahora se ve privada de su pastor. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, la cabeza del apóstol San Pablo, Paulus, rebota en el suelo después de haber sido cortada y milagrosamente levantando fuentes de agua en cada punto que cae, para darnos a entender los frutos de su predicación en aquel pueblo pagano de Roma. Y como entonces, así como ahora, muchos corazones dudan y se encuentran con tristeza, con agonía, con incertidumbre. Temen porque ven la cabeza de la Iglesia ida, ven al vicario de la Iglesia ausente. Pero otras almas más fuertes, quizás aún más valientes, empiezan a cantar himnos aquí y allá alrededor de la cruz de San Pedro. Ya no temen ser apresados porque han visto el ejemplo de su pastor. Y estas almas son católicos verdaderos que saben muy bien que el triunfo de la Iglesia viene no del trono, no de los tronos, sino de la cruz, que viene no de la elocuencia de la predicación, sino del poder del Espíritu, que viene no de los números, de las multitudes de los fieles, sino de la santidad de los pocos. Ellos saben que hoy, el día en el que todo parece perdido, en el que la sangre de Pedro derrama sobre la tierra de Roma y la cabeza de Pablo rebota sobre el suelo, es el día en el que la fundación por siempre se establece allí en medio del paganismo, de la más importante, la más hermosa, la más maravillosa institución que jamás se fundó en el mundo, la Santa Iglesia Católica, establecida sobre las tumbas de los mártires, regada por la sangre de las vírgenes inocentes y de los confesores, sostenida por 12 columnas, los 12 apóstoles de Cristo, y entre estas columnas 2 principalmente, que fueron juzgadas dignas
de sostener el edificio en el pórtico por toda la eternidad. Petrus et Paulus, San Pedro y San Pablo, apóstoles y discípulos de nuestro Señor Jesucristo, a ellos hoy rogamos, a ellos pedimos y rezamos, que vigilen sobre nosotros aquellos que permanecemos pocos, aunque seamos, de la fe, para que podamos perseverar cualquier cosa que venga a nuestro camino, cualquier sufrimiento, cualquier martirio, cualquier persecución, en la confesión de la verdadera fe católica. Feliz día de San Pedro y San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.